localización neuroepitelial. Otra característica del meduloblastoma es que se localizan exclusivamente en la fosa posterior, es decir, no hay meduloblastomas fuera de la fosa posterior. Si hay tumores embrionarios, por ejemplo, supratentoriales o en la médula espinal, entonces debemos de pensar en otro tipo de tumores embrionarios, pero no de meduloblastoma. Y la morfología se caracteriza pues por un tumor embrionario, es decir, un tumor poco diferenciado con células pequeñas a medianas con relación núcleo-citoplasma 1 a 1 y altos niveles de actividad mitósica y cuerpos apoptósicos. No está escrito en la definición, pero también puede presentar necrosis, especialmente en algunos subtipos en particular histológicos. El meduloblastoma, desde el punto de vista epidemiológico, pues es el tumor embrionario más frecuente en pediatría y dicho sea de paso, es el tumor embrionario más frecuente en todos los intervalos de edad. Es el más frecuente y es por eso que lo incluimos en esta set de tumores del sistema nervioso. Representa 20% de las neoplasias intracraneales en pacientes pediátricos y sobre todo en pacientes menores de los 8 años, que es el pico de incidencia. La incidencia general es de 1.8 casos por millón de habitantes. Y es importante tomar en cuenta esta incidencia porque si lo comparamos, por ejemplo, con el glioblastoma tiene una incidencia de casi 6 casos por 100,000 habitantes. Entonces, el meduloblastoma en realidad es una neoplasia infrecuente, es rara y sin embargo es la más frecuente desde el punto de vista embrionario. En niños aumenta esta incidencia, se presenta hasta 6 casos por millón de habitantes. La edad media del diagnóstico es de 9 años y pueden presentar picos de diagnósticos a los 3 y a los 7 años. La relación hombre-mujer es 1.7 a 1 y, y bueno, estos son los datos epidemiológicos. Estos son unos gráficos de pastel obtenidos a partir del reporte estadístico CBTROS de Norteamérica, de datos obtenidos a partir de 2012 a 2016. Vale la pena comentar que ya se tiene la información de los 5 años más recientes. Y esta gráfica de pastel nos ubica de manera general en dónde se encuentran localizados los meduloblastomas. A propósito de ellos, en cuestión de subtipos y como grupos, podemos identificar aquí que el grupo mayoritario de neoplasias son los meningiomas, seguidos de los tumores de la glándula de la hipófisis, particularmente los tumores neuroendocrinos pituitarios, y después seguidos por el glioblastoma. Y claro, hay que tomar en cuenta que estos son todos los intervalos de edad, ¿no? Absolutamente todos, desde los primeros meses hasta las últimas décadas de la vida. Y en este sentido, en cuanto al porcentaje, los tumores embrionarios representan el 0.9% de todas las neoplasias del sistema nervioso central. Esto es para que podamos tener un panorama general de los tumores de los que vamos a estar hablando. Noten que esto es con respecto a grupos, no está representado el meduloblastoma exclusivamente, que como ya lo platiqué, eh, que como ya lo platiqué, son el grupo mayoritario en los tumores embrionarios. De igual manera, esta información es obtenida en el CBTROS, en donde se obtienen pues, los números, particularmente en cuanto a presentación, de acuerdo a 0 a 14 años, de 15 a 39 años y de más de 40 años en un intervalo, en un periodo de 5 años que correspondió a este análisis. En estos 5 años, de los 0 a los 14 años, en 5 años, el meduloblastoma en Estados Unidos se registraron 1,475 meduloblastomas y noten que representa un poco más de la mitad de los tumores embrionarios. Entonces, con esto les reafirmo que es el tumor embrionario más frecuente. El promedio anual son de 295 meduloblastomas al año, de 0 a 14 años.
pero después noten cómo va disminuyendo el número de casos de meduloblastoma cuando nos ubicamos de los 15 a los 39 años. En este intervalo de 5 años, disminuye a 596 casos de meduloblastomas en estos 5 años. Y en adultos de más de 40 años, bueno, se registraron 163 casos de meduloblastomas. Entonces, ¿cuál es la mayor presentación de meduloblastomas de acuerdo a esta tabla? En el intervalo de edad de 0 a 14 años con el promedio de edad de 9 años que ya habíamos comentado. Si hablamos desde el punto de vista pediátrico, pues también por grupos de edad, a menores de 8 años, es donde se presenta el mayor número de meduloblastomas. Y estos son números obtenidos de nuestro país, pero particularmente de la UMAE Pediatría de nuestro hospital, el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Este trabajo lo realizó Fernando Padilla mientras hizo su servicio social con nosotros en el laboratorio de patología y él hizo una revisión de 30 años, revisó los expedientes, los registros que tenemos en pediatría de 1989 a 2019. Y en esos 30 años hay un registro de 47,143 especímenes de los cuales se obtuvo un reporte de patología. De esos 47,143 reportes de patología, 1,093 casos correspondieron a casos neoplásicos, 1,093 en 30 años. De estos 1,093 casos en 30 años, 36,4 casos por año correspondieron a estas neoplasias. Es decir, ¿cuántos casos neoplásicos en pediatría se tienen al año? 36,4 casos al año en pediatría. Yo creo que esto nos puede dimensionar en cuanto a la presentación de estos casos en un centro de referencia nacional como es la UMAE Pediatría, 36,4 casos por año. De estos 1,093 casos neoplásicos, 204 corresponden a tumores embrionarios. Estos que son los tumores embrionarios que se encuentran aquí, además del meduloblastoma, el tumor rhabdoide teratoide atípico, el tumor primitivo del sistema nervioso central sin otra especificación. Vale la pena comentar que en el transcurso de este trabajo, pues utilizamos los criterios 2016 que nos planteaba la Organización Mundial de la Salud. El neuroblastoma del sistema nervioso central, 2 casos, medulopitelioma y el tumor embrionario con rosetas multicapas sin otra especificación, 1 caso. Entonces, de todos estos 204 casos, 161 correspondieron a meduloblastomas. Es decir, pues muchísimo más de la mitad, yo calcularía de manera muy superficial en este momento, como alrededor del 70% correspondían a meduloblastomas. Y esto es, por lo tanto, ¿cuántos meduloblastomas vemos en pediatría al año? Vemos aproximadamente, bueno, vemos 5,3 meduloblastomas, vamos a cerrarlo en 5 meduloblastomas al año. Entonces, nuevamente para que dimensionemos el número de casos que vemos, y esto lo comento en pediatría porque pues el meduloblastoma es un tumor de mayor incidencia en pediatría. En pediatría los tumores del sistema nervioso central son la primer neoplasia sólida que afecta en general después de las leucemias. Entonces, sabemos que en pediatría las leucemias son los casos neoplásicos mayoritarios, pero el primer tumor sólido en frecuencia son los tumores del sistema nervioso central. Pero nuevamente, para que tengan una idea o para que tengamos una idea, en pediatría vemos 36 puntos casos neoplásicos al año. Y aquí en Centro Médico Nacional, en la UMA, en el Hospital de Especialidades, vemos de 1 caso a 5 casos neoplásicos diarios. Es decir, aquí en adultos vemos un número mayoritario de tumores cerebrales. El meduloblastoma, debido a algunas de las alteraciones moleculares que vamos a platicar más adelante, puede asociarse a algunos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Gorlin, el síndrome de Li-Fraumeni, poliposis adenomatosa juvenil,
el síndrome de Rubinstein-Taybi o el síndrome de rotura de Nijmegen. Entonces, pueden estar asociados a algunos síndromes y esto es importante para que tomemos en cuenta si alguna vez atendemos a algún paciente que ya tenga alguno de estos diagnósticos sindromáticos, pues estemos al pendiente de ellos porque el riesgo de presentación de tumores cerebrales aumenta, particularmente de meduloblastomas. O al revés, si vemos un meduloblastoma con algún otro estigma sindromático, pues deberíamos de pensar en alguno de estos síndromes. La localización, como ya lo comenté, es exclusiva de la fosa posterior, no hay meduloblastomas fuera de esta localización. Sin embargo, en esta localización debemos de pensar en algunos sitios en particular, como por ejemplo el cuarto ventrículo, particularmente la pared del cuarto ventrículo, más allá de que sean intraventriculares, son más bien de la pared y se proyectan hacia el cuarto ventrículo y ocluyen al cuarto ventrículo y de hecho la mayoría de la sintomatología de estos pacientes es secundario a la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo. Pueden originarse en el parénquima cerebeloso, ya sea vermiano, que es lo más frecuente, o bien que se encuentran lateralizados, o bien que afecten el pedúnculo cerebeloso. Generalmente, aquellos que están lateralizados y afectan el parénquima cerebeloso son los Sonic-Heskott activados, hablaremos de ellos en el apartado de los grupos moleculares, o bien se pueden originar a partir del tallo cerebral dorsal, es decir, no cerebeloso. Y estos particularmente, quienes tienen esta localización son los meduloblastomas con activación de la vía WNT que veremos más adelante. El aspecto macroscópico de los meduloblastomas, me gustaría citar a embrionarios y por lo tanto el meduloblastoma tenía un aspecto macroscópico gris granular y un aspecto muy semejante a este, por ejemplo, ¿no? Tiene un aspecto granular, color gris, en este caso con tendencia al rosa, outlines, en donde identificamos esta neoplasia ovoidea A irregular que se extiende a través de los forámenes fuera del sistema nervioso. La neoplasia es sólida, con algunos segmentos nodulares, granular, color café, con tonalidades heterogéneas. Estos ejemplos en la parte inferior son del maestro Nacho Félix y del doctor Olvera Rabiela. Mi mala memoria ya no me permite definir cuál es cuál, pero son aportaciones de los maestros y que pues los sigo utilizando para estas presentaciones. Aquí vemos otra neoplasia. No tenés predominantemente sólida con algunos focos en color café, muy probablemente asociados a congestión o mayor actividad mitóxica o algunas zonas de aspecto hemorrágico. La neoplasia ocluye, en este caso, en este corte sagital, casi en su totalidad a el cuarto ventrículo. Y este es un ejemplo de un estudio de autopsia que pude hacer en el Hospital General de México. Este caso es un caso de un adulto en donde podemos identificar en la superficie ventral del encéfalo la salida de este meduloblastoma a partir del receso lateral del lado izquierdo. La localización de esta neoplasia en este aspecto es en el ángulo punto cerebeloso del lado izquierdo. A mayor aumento y lateralizando a este espécimen, podemos identificar cómo está cubierto por aracnoides, se disemina a través del espacio aracnoideo, es discretamente lobulado y color café pálido. En la superficie dorsal, podemos observar en la región dorsal de la médula espinal cervical cómo el tumor se extiende a través del aracnoides, tiene un aspecto lobulado, cubierto por aracnoides y podemos identificar trama vascular de la misma. Este aspecto en color café brilloso es el aspecto que da el gel FUAM después de que se mezcla con la sangre y se mezcla con el formol. Noten aquí cómo tiene este color café oscuro, brilloso.
Este es el sitio del abordaje. En este caso, al paciente lo operaron, hicieron una resección subtotal, como lo podemos observar aquí, pero nos permite identificar este segmento residual de la neoplasia en donde tiene este aspecto granular, que espero lo puedan percibir. Es un aspecto granular brillante. Noten que la pared del ventrículo en este caso también es irregular y tiene infiltración por neoplasia. La neoplasia crece caudalmente hacia la región del bulbo. En esta localización tiene áreas necrohemorrágicas con invasión de la pared y esta neoplasia tiene diseminación leptomeningia y presenta implantes en la región dorsal del quiasma óptico. Aquí vemos este implante nodular color café pálido a blanco con áreas congestivas. Entonces, esta neoplasia en particular, pues este caso tenía implantes al momento del diagnóstico, lo cual hace un pronóstico poco favorable en el caso de los meduloblastomas. Con respecto a los tipos histológicos, estos son los tipos histológicos que se describen todavía hasta la clasificación 2021. Meduloblastoma clásico con morfología clásica, desmoplástico nodular con nodularidad extensa. Dicho sea de paso, estos dos subtipos histológicos, el patrón predominante es la nodulación y el anaplásico y de células grandes, que es una neoplasia todavía, si de por sí es una neoplasia poco diferenciada, el anaplásico de células grandes es todavía menos diferenciado. No hay que olvidar que hay algunos subtipos en particular que la OMS ya no lo reconoce, pero sobre todo para los patólogos debemos estar alerta porque los meduloblastomas pueden tener pigmento melánico y si vemos estos variantes morfológicas en adultos, pues obviamente tenemos que descartar un melanoma metastásico. O bien pueden tener los meduloblastomas células con aspecto rhabdoide y si tienen células con aspecto rhabdoide y, por ejemplo, estamos ante un pequeñito menor de 4 años con un tumor en la fosa posterior, pues además del meduloblastoma debemos considerar al tumor rhabdoide teratoide atípico, que como les mostré en el estudio que hizo Fernando en la UMA de Pediatría, pues es la segunda neoplasia más frecuente embrionaria en niños. Y cito menores de 4 años porque justamente esa etapa de edad es el sitio de presentación, es la etapa de presentación del tumor rhabdoide teratoide atípico. En cuanto a la estadificación, el meduloblastoma, se han hecho algunos intentos de estadificación. Se dividen en M0 y M4 en función de la presentación de implantes tumorales. En M0 no hay implantes subaracnoideos o hematógenos. Dicho sea de paso, el hematógeno es extremadamente raro. En M1 se identifican células tumorales microscópicas encontradas en el líquido cefalorraquídeo. Esto me recuerda a un caso reciente, precisamente del 1 de octubre, que recién me compartieron. En M2 se ven implantes, pero son implantes nodulares macroscópicos, ¿no? Y macroscópicos, obviamente, si estamos hablando a lo mejor de un espécimen postmortem, pero también sí lo vemos en el estudio de resonancia magnética. Estos nódulos después se encuentran en el espacio subaracnoideo o bien en el tercer ventrículo o los ventrículos laterales. En EMA3 hay implante nodular macroscópico en el espacio subaracnoideo, pero en la médula espinal, en cualquier segmento. Y M4 son metástasis fuera del eje cerebroespinal. Esta etapa M4 es muy rara. En estos 20 años que yo he tenido contacto con los pacientes con tumores cerebrales, no he visto ninguna implante. Sin embargo, fuera del sistema nervioso central. Sin embargo, los casos que se citan en la literatura, por ejemplo, son implantes peritoneales y asociados a la derivación ventrículo peritoneal, pero aún así no me han tocado verlos. Bueno, les voy a explicar la morfología del meduloblastoma clásico. El meduloblastoma clásico tiene una morfología muy particular. Vemos este aspecto poco diferenciado. Las células son pequeñas a medianas con relación núcleo-citoplasma casi 1 a 1, como las que estoy señalando aquí, o como la fotomicrografía que nos comparte la OMS en la parte inferior.
casi no se identifica el citoplasma, ¿no? Noten que la cromatina es compacta, hipercromática, y este es un aspecto embrionario usual. Me atrevo a decir que este aspecto embrionario lo podemos ver inclusive en otras neoplasias embrionarios fuera de la fosa posterior. Entonces, es muy importante que los patólogos nos familiaricemos con esta morfología. Sin embargo, hay veces que las células emiten un poco de citoplasma, pero les decía que estas células neoplásicas ya tienen una línea de diferenciación, que es la neural. Entonces, el citoplasma que emiten son prolongaciones un tanto filamentosas que se describen como prolongaciones citoplasmáticas neurofibrilares. Y esto es importante porque estas prolongaciones pueden proyectarse y formar estructuras en forma de rosetas. Y estas rosetas pueden ser rosetas de Homer Wright. Una morfología celular clásica es la presencia de células en zanahoria. Y estas son células neoplásicas que se alargan y tienen un borde romo y uno y otro extremo ensanchado. Por ejemplo, voy a buscar aquí una zanahoria, por ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí esta célula que tiene un aspecto un tanto triangular, pues esta es una célula en forma de zanahoria, con mucha imaginación como siempre, ¿no? Hay que tener un poco de imaginación en este aspecto. Y aquí está la formación de estas rosetas. Noten cómo, por ejemplo, aquí las células emiten prolongaciones citomáticas filantes. Recuerda un fondo fibrilar, pero es un fondo neurofibrilar. Recordemos la diferenciación neural. Y aquí en este caso que nos comparte la OMS, hay una formación luminal. Esta es una roseta de Homer Wright. Pero antes de que formen estas formaciones luminales, las células emiten las prolongaciones neurofibrilares citoplasmáticas hacia el centro y las células se disponen hacia la periferia, de tal forma que esto es una roseta también, en este caso que tuvimos en pediatría. Noten aquí, por ejemplo, aquí hay otra roseta, aquí hay otra roseta, 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 roseta. Entonces, la formación de roseta es una característica también de los meduloblastomas. Cuando estas células se disponen en forma de cordones que se encuentran separados por estos procesos neurofibrilares citoplasmáticos, entonces esto se describe como un patrón espongioblástico. Ese término es un término histórico que hace referencia pues, a un patrón embrionario o poco diferenciado de las neoplasias. Entonces, este patrón espongioblástico no es exclusivo del medulloblastoma, lo pueden presentar otros tumores. Si mi memoria no me falla, creo que inclusive en las épocas de la clasificación de Cushing y Bailey, había un tumor que describían ellos como espongiblastoma. Un pequeño recordatorio histórico, pues el doctor Cushing pues es el abuelo profesional de los neurocirujanos, pero el doctor Cushing, además de operar a sus pacientes, trabajaba las piezas quirúrgicas y revisaba al microscopio justamente estas neoplasias. Entonces tenía en su mente toda una integración de los pacientes fabulosa. Em, Algo muy importante es que estos meduloblastomas clásicos pueden tender a tener un patrón nodular, como el que se observa aquí en este caso que comparte de la OMS, o como en este caso que vimos en 2000 de pediatría. Hay tendencia a formar nódulos, pero se los comparto porque generalmente cuando vemos nódulos pensamos en el grupo desplásico nodular o de nodularidad extensa, pero estos dos últimos grupos deben de cumplir un criterio y es la carencia de fibras de reticulina en el centro de los nódulos que no tienen estas características que no tiene el medulloblastoma desmoplásico nodular. Entonces, el medulloblastoma clásico. Entonces, resumiendo, ¿qué les quiero compartir con esta imagen? Que el medulloblastoma clásico puede tener un patrón nodular o discreto nodular, pero eso no lo hace plásico nodular. Eso es un concepto morfológico muy importante. A diferencia del meduloblastoma desmoplásico nodular, la formación de nódulos es algo sumamente característico y que llama la atención desde la lupa al microscopio. Pero el pequeño detalle es que estos nódulos en realidad son nódulos de diferenciación neurocítica clara
y estos nódulos están limitados por células menos diferenciadas en donde conserva el depósito de fibras reticulares. Como podemos observar, el nombre es meduloblastoma desmoplásico nodular. Y esta desmoplasia hace referencia a matriz extracelular. Y entonces, en este caso, esa matriz extracelular está fundamentada en fibras reticulares, que es colágena tipo 3, que se deposita en estos grupos celulares internodulares. Y esas fibras reticulares son negativas en las zonas de mayor diferenciación, que son los nódulos, en el centro de los nódulos. Un ejemplo es este que tuvimos en pediatría. Este es un caso de un meduloblastoma que, como ven, está lateralizado y que en su momento inclusive yo pensé que era una neoplasia extraaxial, ¿no? Lo pongo a su consideración, pero noten este pico de colina es muy importante que podremos hacer la diferencia con un tumor de vaina de nervio periférico, por ejemplo, ¿no? Que sería el diagnóstico diferencial en cuanto a topografía. Pero noten los nódulos, vean inclusive cómo la morfología a mayor aumento es distinta. Aquí hay mayores prolongaciones neurocíticas y vean el aspecto más embrionario que se encuentra en las células que están entre los nódulos. Y vean las fibras reticulares. Aquí las fibras reticulares se ve en color negro y son positivas en los espacios y en las zonas internodulares. Y en las zonas nodulares, noten la negatividad de las fibras reticulares. Esto es la desmoplasia nodular. El meduloblastoma conodular extensa es un patrón histológico o un subtipo histológico muy particular que suele ser difícil de discernir del desmoplásico nodular. De hecho, en las definiciones que citaba la OMS en la clasificación 2016, ambas definiciones entre el desmoplásico nodular y el de nodularidad extensa eran prácticamente similares. Entonces, lo que les voy a compartir es la manera en que yo hago la diferencia. Y la manera en que yo hago la diferencia es que estos nódulos tienden a ser muchísimo más grandes comparados con respecto al desmoplásico nodular y si suelen ser tan grandes que inclusive tienden a fusionarse como si fueran unos macronódulos, por decirlo de alguna manera. Y la otra cosa es que se expanden tanto que los nódulos prácticamente están espalda con espalda. Es decir, que casi no hay células embrionarias entre estos nódulos. Esa es la manera, es una manera personal en que yo utilizo para diferenciar este meduloblastoma con nodularidad extensa. Sin embargo, dentro de las hipótesis de estas neoplasias, hay quienes proponen que tanto el desmoplásico nodular como el de nodularidad extensa es en realidad una misma neoplasia en un espectro en un espectro de patrones o un espectro inclusive de diferenciación. Entonces, algo que apoya esta hipótesis es que ambos tienen como huella molecular la activación de la vía de señalización Sonic-Hedgehog. Es probable que a lo mejor por esa razón en la clasificación 2021 ya no citan una definición en particular para estas dos neoplasias, estos dos subtipos. La OMS cita además que estas células neoplásicas inclusive tienden a formar ya no nada más nódulos, sino además canales, zonas alargadas, negativas a reticulina, como ya lo habíamos dicho hace un momento, y con abundantes proyecciones neurofibrilares. Este es un ejemplo que tuvimos en pediatría. Noten estos nódulos muy grandes, fusionados, pero que además en algunos segmentos tenían algunas reminiscencias de un patrón desmoplásico nodular. Este caso fue un caso muy particular y especialmente difícil porque como podemos observar, además de la neoplasia en la fosa posterior, tenía implantes a lo largo de todo el neuroeje y también tenía implantes en ambos lóbulos frontales. E inclusive el patrón nodular era evidente, inclusive con la resonancia magnética ponderada en T2. Y el meduloblastoma anaplásico y de células grandes es el menos diferenciado, por decirlo de alguna manera, en donde la neoplasia, las células son un poco más grandes
y tiene un aspecto en donde los núcleos muestran nucleolo. La actividad mitótica es muy evidente, es fácil de identificar, es rápidamente de identificar y tienen abundantes cuerpos apoptósicos. Una manera, por ejemplo, que yo hago en morfología es que, por ejemplo, estos meduloblastomas de repente nos hacen pensar invariablemente, por ejemplo, en un linfoma, ¿no? Sin embargo, un linfoma en esta localización, pues obviamente es rara y en pediatría, pues todavía más rara. Para esto haríamos inmunomarcación con sinaptoficina para demostrar la diferenciación neural. Y una característica distintiva es justamente esta forma en donde las células abrazan e inclusive degluten, por decirlo así, o fagocitan a las células neoplásicas. Es decir, se fagocitan entre sí, se comen entre sí. A eso se conoce como canibalismo celular. Y cuando identificamos canibalismo celular, eso ya redondea el diagnóstico de un meduloblastoma anaplásico y de células grandes. Dicho sea de paso, esta variante histológica por sí misma es de muy, muy mal pronóstico, muy mal pronóstico. Este es un ejemplo que tuvimos en pediatría en 2021, en donde noten la hipercromasia de los núcleos, la hipercelularidad, pero sobre todo vean el canibalismo que ya comentamos. Era muy evidente la actividad mitósica y además actividad mitósica atípica. Y vean nuevamente el canibalismo. Podemos identificar también segmentos de cerebelo. Muy bien, pues ahora con respecto a la clasificación molecular, vale la pena comentar que en 2016, yo creo que algo que si pensamos en la clasificación 2016, por lo menos yo de lo que primero pienso es obviamente en las alteraciones moleculares como criterios de clasificación, pero casi siempre pienso en la mutación del IDH. Sin embargo, los tumores embrionarios también tuvieron cambios desde 2016 y fue justamente a partir de un consenso en Boston en donde se hizo la discusión de las características moleculares de los meduloblastomas. En función de estos hallazgos moleculares, se dividieron en cuatro grupos. En el grupo con activación del WNT o la vía Windsness, con la vía de señalización, el grupo Sony Hedgehog o activado por la vía de señalización Sony Hedgehog, y el grupo 3 y el grupo 4, que en conjunto se conocen también como no WNT y no Sony Hedgehog, todos con alteraciones moleculares muy particulares. Posteriormente, en la clasificación 2021, hay un agregado que subdivide al grupo Sony Hedgehog y esta es la presencia de la mutación del gen TP53 o el estatus no mutado del gen TP53. Y esto es importante porque el medulloblastoma Sony Hedgehog activado con mutación del TP53 es de muy mal pronóstico y generalmente se asocia a la morfología anaplásica de células grandes. Es por eso que en la clasificación 2021 se considera como una neoplasia diferente o un grupo diferente. Con respecto al WNT activado, vía de señalización, pues el ligando se une a su receptor homónimo, pero tiene una característica esta vía de señalización que una vez que se activa esta vía de la señalización, la beta-catenina que forma un complejo con otras moléculas, entre ellas el gen del APC, vale la pena recordarlo a propósito de síndromes familiares, como les platicaba del síndrome de poliposis familiar, en donde las mutaciones pueden estar en este gen, en el gen del APC. Bueno, las proteínas sintetizadas forman este complejo junto con otras como GCK3 beta y axina. Cuando se activa esta vía de señalización, se desensambla y la beta-catenina migra al núcleo y activa algunos genes en particular que perpetúan la división celular. Entonces, este fenómeno de beta-catenina de migración al núcleo es un fenómeno bioquímico muy importante que nos permite hacer el diagnóstico mediante herramientas moleculares, particularmente con inmunohistoquímica. Esta es la vía de señalización de la vía del WNT. Este grupo WNT activado generalmente tiene la localización
se presenta hacia los forámenes de Lushka. Yo me atrevería a decir que en general no es una regla, vale la pena que no tomen como una regla estos conceptos porque pues todo depende de los hallazgos moleculares que se encuentren, pero generalmente este WNT se presenta o afecta a los vínculos cerebelares, pueden extenderse inclusive hacia el ángulo pontocerebeloso o bien puede estar en continuidad hacia el tallo cerebral. Aparentemente crece a partir del tallo cerebral o del cerebelo y sobre la línea media. Y la morfología de esta vía de señalización, la morfología es la morfología clásica, el meduloblastoma clásico, de tal forma que va a ser lo más común. Lo más común es que sea WNT activado con morfología de meduloblastoma clásico. Sin embargo, recordemos que es biología y especialmente biología celular y molecular. Entonces, van a encontrar en la literatura algunos informes de casos con excepciones. En ese sentido, algunos casos anaplásicos se han informado que tienen activación del WNT. Y ahí, para fines pronósticos, ¿quién gana? La morfología, porque la morfología es anaplásica, se lo subrayo, es de mal pronóstico, de muy mal pronóstico. Pero bueno, ¿cuál es la morfología más común que va a tener el WNT activado? Va a ser la morfología clásica. Eso es lo más común. Em, este meduloblastoma clásico tiene un dato muy particular que la diseminación leptomeningia es rara. De hecho, vale la pena comentar que en cuanto a pronóstico, comparando los cuatro grupos moleculares, el WNT es el de mejor pronóstico. Es por eso que la diseminación leptomeningia es rara. Ya vimos que el hecho de que tenga presentación, que tenga diseminación leptomeningia al momento del diagnóstico, eso es un mal pronóstico para los pacientes. Y la neoplasia, bueno, pues es sólida, raramente tienen componente quístico, suelen ser de intensidades heterogéneas, generalmente isointensos a hipointensos en algunos casos. Esta neoplasia, dentro de los cuatro grupos moleculares, es el menos frecuente y representa al 10% de todos los meduloblastomas de estos grupos moleculares. La edad de presentación es en niños entre los 7 y los 14 años y al parecer se presenta más comúnmente en niñas. La etiología, pues como la mayor parte de los meduloblastomas son esporádicos, pero hay que tomar en cuenta, como ya les había comentado, que pueden tener algunos pacientes mutaciones de línea germinal en el gen del APC a propósito de la vía de señalización que les comenté, y esto predispone a estos pacientes con cáncer de colon. Entonces, en aquellos pacientes que tengan esta mutación del gen APC o bien que tengan mutación del gen CTNNB1, pues tienen un riesgo mayor al desarrollo de estas neoplasias o estar en el contexto de sindromáticos. ¿Qué es algo que debemos de recordar desde el punto de vista de genes? ¿Qué gen se encuentra mutado en el meduloblastoma WNT activado? Es el gen CTNNB1 y son mutaciones somáticas en el exón 3. Y esto es la característica distintiva molecular del grupo WNT, ya que la mutación se presenta en un 86 a un 89% de los pacientes. Em, Hay algunos casos que pueden no tener esta mutación, lo cual es algo raro, y en ese caso habrá que pensar en el otro escenario, en mutaciones, mutaciones patogénicas del gen del APC, ante la ausencia de mutaciones del gen CTNNB1. Pero además, noten que estas mutaciones en estos genes no son las únicas, también se pueden presentar en otros genes como los que se encuentran enlistados aquí. Vale la pena subrayar, por ejemplo, en las mutaciones del SMARCA4, que hay que estar muy atentos en ellos. Estas mutaciones del gen SMARCA4 pertenecen a alteraciones en el complejo de remodulación de los nucleosomas SWI. SNF. Estas moléculas participan en el empaquetamiento, remodulación y, pues, al parecer, un mantenimiento epigenético ideal de la expresión de estos genes, al parecer. Pero bueno, a este grupo de complejo de remodelación de nucleosomas pertenece el SMARCA4 y quiero hacer énfasis en este gen porque generalmente cuando pensamos en mutaciones en este gen, pensamos en el tumor rhabdoide teratoide atípico, que es la huella molecular de esa neoplasia.
Y no debemos olvidar que ante un tumor embrionario, especialmente en niños en fosa posterior y en menos de 4 años, hay que tomar en cuenta siempre al tumor radioteratoide atípico, que tiene criterios histológicos y moleculares diferentes. Y ese es tema aparte. Una característica molecular que inclusive puede ser útil como fines diagnósticos para este grupo es la monosomía del cromosoma 6. Y esta monosomía, por ejemplo, una herramienta entre comillas fácil de realizar es el FISH, pero obviamente sigue siendo una herramienta, pero la monosomía del 6 es una herramienta que puede ser utilizada. En México, una investigadora patóloga de la Universidad de Guadalajara, ella utiliza mucho esta herramienta, perdón por mi mala memoria, pero no recuerdo el nombre de la doctora, la he escuchado en algunos congresos nacionales. Y este medulloblastoma WNT activado, bueno, tiene estos criterios moleculares que ya les comenté. Y de acuerdo a los perfiles de metilación, hay quienes proponen dos subgrupos, el grupo alfa y el grupo beta, en función de la monosomía del cromosoma 6 para el grupo alfa, o bien un cromosoma diploide para el cromosoma 6 del grupo beta en niños más grandes y adultos. Entonces, hasta este momento, estos grupos, dos grupos son un detalle molecular. No conocemos hasta este momento, o no conozco, una implicación pronóstica o terapéutica. Les platicaba, ¿recuerdan el fenómeno de la activación del WNT, que es la migración de esta beta-catenina hacia el núcleo? Bueno, pues este fenómeno bioquímico nos permite hacer inmunomarcación con beta-catenina, y cuando vemos la inmunomarcación en el núcleo, eso es diagnóstico de esta vía de señalización y nos permite subclasificarla. Obviamente, los criterios que propone la OMS es que la morfología sea de medulloblastoma, que tenga activación de la vía de la señalización WNT. Lo podemos determinar mediante inmunohistoquímica o por FISH con la monosomía del cromosoma 6. Y o bien, si hacemos un perfil de metilación del ADN y que se alinee o que se agrupe en el medulloblastoma con activación del WNT, bueno, pues entonces será diagnóstico. La realidad es que creo que en general no necesitamos esta herramienta para hacer esta clasificación. El pronóstico les decía que es muy bueno. De hecho, algunos, probablemente ustedes hayan escuchado de niños con un medulloblastoma y que se curaron. Y eso suena raro, ¿no creen? Porque un tumor grado 4 que se cure suena raro, ¿no? Entonces, es por eso que habrá que adecuar ciertos criterios diagnósticos o de gradificación, más bien. Pero bueno, el mensaje de esta activa es que el medulloblastoma WNT activado es de muy buen pronóstico, muy, muy buen pronóstico. Y si a eso sumamos que la resección quirúrgica es del 100%, pues muy buen pronóstico. Si no hay implantes al momento del diagnóstico, que lo cual es raro para este grupo, pues es muy buen pronóstico. Entonces, es por eso la importancia de este grupo. No olvidemos que es el grupo minoritario y representa el 10% de los grupos moleculares. El grupo Sony Hedgehog se divide, como ya les había platicado, en TP53 mutado y no mutado. Empezaremos con el TP53 no mutado o wild type, que debe de tener la característica de la activación de esta vía de señalización, y obviamente que no tenga mutación del TP53. De acuerdo a perfiles de metilación y perfiles transcriptómicos, se han dividido a su vez en 4 grupos que, pues se imaginarán, el número de casos es muy, muy poquitos. Creo, en mi opinión, son todavía insuficientes como para adjudicarles un valor pronóstico o terapéutico. Pequeño paréntesis. Es difícil que una sola variable molecular sea completamente categórica de pronóstica o terapéutica. Entonces, hay que ser cuidadosos con ellos. Y en ese sentido, estos 4 grupos se los menciono debido a su existencia, pero no considero que no tienen una implicación pronóstica y terapéutica en particular. Por supuesto, hay publicaciones que dicen un poco diferente a lo que estoy diciendo, pero en general creo que no lo tienen.
La localización en niños y adultos generalmente son hemisféricos y en niños menores de 6 años generalmente son vermianos, se encuentran en la línea media. Vean la incidencia, 6 casos por millón de habitantes, es una incidencia relativamente alta y suelen presentarse de 1 a 9 años, que es el sitio de presentación. De manera general, en niños mayores, perdón, en pacientes mayores de 19 años, vean cómo la incidencia disminuye a 0,6 casos por cada millón de habitantes. Dicho sea de paso, en adultos y en adultos jóvenes, este grupo Sony Hedgehog es el mayoritario. Dicho en otras palabras, si vemos un paciente adulto con diagnóstico de meduloblastoma, lo más probable es que tengan activación de la vía de señalización de Sony Hedgehog. Es por eso que se pueden presentar en niños y adultos. Aquí la prevalencia es un poco mayor en hombres comparado con mujeres. Este grupo en particular puede asociarse a síndrome de Gorlin, a síndrome de carcinoma vasocelular nevoide o a síndrome de carcinoma vascular en general por asociación a mutaciones del gen PATCH1, PATCH2 o a genes mutaciones del SUFU, que son mutaciones que presentan justamente esta vía de señalización. Hay otras mutaciones como en el gen LP1, en el cromosoma N9Q y algunas otras muchísimo más raras, como por ejemplo en el gen GPR161, que se asocian a activación de esta vía de señalización. La patogenia, pues en realidad la desconocemos, pero las hipótesis que se plantean es que, por ejemplo, pueden ser, algunos lo asocian a células que tienen este factor de transcripción activado, que es ATOH1, que en general es un factor de transcripción de diferenciación neural, no solamente neural, también se presenta en algunos otros tipos celulares, pero se cree que este posiblemente sea una célula de origen. El mitógeno por sí mismo, Sony Hedgehog, vale la pena recordar que esta vía de señalización es necesaria para el desarrollo embrionario del sistema nervioso central y en adultos los han asociado a hipermetilación del promotor del TERT, que lo hemos platicado en algunos otros tumores. Una cosa importante de este grupo molecular, particularmente Sony Hedgehog en general, es que la morfología asociada al estatus molecular es la morfología desmoplásico nodular. En otras palabras, si vemos un paciente con diagnóstico de desmoplásico nodular, lo más probable, hasta en un 90%, es que tenga activación de la vía Sony Hedgehog. Desde el punto de vista diagnóstico, podemos acercarnos al estatus molecular, puesto que estos grupos, en general Sony Hedgehog, expresan una molécula GAP1 y YAP1, y esta la podemos identificar mediante inmunohistoquímica. La expresión de esta molécula nos define o nos permite subclasificar a este grupo molecular, vamos a hacer PCR. Sin embargo, una herramienta indirecta es la expresión del P53, que cuando se encuentra mutado, se encuentra sobreexpresado. Y cuando está negativo, pues entonces generalmente se asume que no tiene mutación del TP53 y es por eso que la inmunohistoquímica nos ayuda. Los criterios son justamente los que comentamos, que tenga morfología del meduloblastoma, que tenga un estatus intacto del TP53 y que tenga vía de señalización activada, demostrada ya sea por un perfil de metilación o bien lo podemos hacer mediante inmunohistoquímica, GAP1 y YAP1, no olvidemos eso. El pronóstico de este grupo molecular en general es favorable. Son neoplasias lateralizadas, circunscritas, que se resecan, se pueden resecar ad integrum y eso le genera un mejor pronóstico si lo comparamos con su contraparte de mutación del TP53 mutado. La amplificación del NMIC en general son de mal pronóstico sin importar el subtipo histológico. Esa amplificación es una amplificación de mal pronóstico. Este es un ejemplo de mi práctica privada en donde tenemos este caso de un joven de 16 años. Noten la edad. Dijimos que en niños mayores o adolescentes o jóvenes adultos generalmente
pertenecen a este grupo Sony Hedgehog. Aquí lo identificamos mediante inmunomarcación con YAP1, descartamos con negatividad de beta-catenina al grupo WNT y tuvimos oportunidad de hacer FISH para identificar amplificación del gen MYC, que en este caso tenía un nivel bajo de las células neoplásicas, lo cual consideramos como no amplificado y subclasificamos a este grupo, a este meduloblastoma como Sony Hedgehog activado basado en la expresión de YAP1. No tenía mutación del TP53, esto es basado ante negatividad de el P53 y la morfología era morfología clásica. Noten las zanahorias en la fotomicrografía. El TP53 mutado del grupo Sony Hedgehog es de muy mal pronóstico, muy mal pronóstico. Generalmente la localización suele ser en la línea media, se presenta de los 5 a los 14 años y hay que estar muy atentos en estos niños alrededor de los 4 años porque el diagnóstico diferencial sin duda será un tumor rhabdoide teratoide atípico. Esta mutación del TP53 es una constante en el síndrome de Li-Fraumeni que predispone a los niños a otras neoplasias, como por ejemplo osteosarcoma, y no es infrecuente que conozcamos a estos niños primero con un osteosarcoma, primero con un meduloblastoma y después en la adolescencia con un osteosarcoma. Esto es algo que vemos de manera usual en el contexto del síndrome de Li-Fraumeni. Entonces, la constante es la mutación del TP53. Este TP53 lo podemos determinar mediante inmunohistoquímica. Noten este ejemplo muy bueno con intensidad de 3 cruces y en más del 70% de las células neoplásticas. La traducción de esta inmunohistoquímica es que se sobreexpresa la proteína debido a mutación del gen TP53 y algo que significa como llover sobre mojado es la morfología anaplásica, que ya les había platicado que esta morfología por sí sola es de mal pronóstico. De tal forma que si combinamos morfología anaplásica con Sony Hedgehog activado con mutación del TP53, es de muy mal pronóstico, muy mal pronóstico. Y la morfología alrededor es aproximadamente del 70%. Sin embargo, no hay que olvidar que también se puede presentar en el desmoplásico nodular. No olvidemos que esa es una característica morfológica de este grupo Sony Hedgehog. Al igual que el grupo anterior, expresan GAP1 y YAP1, nos permite clasificar al grupo en Sony Hedgehog, pero va a ser negativo a beta-catenina y la inmunomarcación intensa al P53 es importante. Son de muy mal pronóstico, les decía, en realidad fallecen tristemente en un corto tiempo, generalmente menos de un año o 2 años. Y finalmente el grupo no WNT o no Sony Hedgehog estos pertenecen al grupo 3 y al grupo 4, son los grupos mayoritarios y en realidad cuando los abordamos son un grupo, son de exclusión, excluimos las características moleculares de los dos primeros grupos y pues nos quedamos con esto de meduloblastoma no WNT, no Sony Hedgehog o grupo 3 y grupo 4. Esta localización generalmente son vermianas en la línea media y les diré que es el ejemplo clásico del meduloblastoma. Este grupo en general representa el 60% de los meduloblastomas y es el grupo mayoritario. De estos grupos, el más frecuente es el grupo 4 y en un 40% de las neoplasias. Y la incidencia va de los 5 a los 15 años. ¿Cuál es el mensaje del grupo WNT, del meduloblastoma no Sony Hedgehog, no WNT? Es que son los grupos mayoritarios, el 60%, son los más frecuentes. Una manera de discernir entre el grupo 3 y el grupo 4 es que el grupo 3 tiene sobreexpresión del MYC y como grupo, la huella molecular del meduloblastoma es la presencia del isocromosoma 12. De hecho, como grupos, los meduloblastomas esta es la alteración molecular, el isocromosoma 12, de lo más frecuente. No olvidemos que pueden haber alteraciones en otros genes como los que se encuentran aquí citados y que pueden estar en contextos sindromáticos, lo cual es infrecuente. La morfología, pues se imaginarán que pues si lo más frecuente es la clásica, pues esto es lo que más vamos a encontrar. Excluimos
Sony Hedgehog con negatividad a YAP1 y GAP1 y no expresan beta-catenina nuclear y por lo tanto excluimos el grupo WNT. Entonces, la morfología más común es el clásico, sin embargo, podemos encontrar formas anaplásicas también. El diagnóstico actualmente es de exclusión, como ya les platiqué, podemos hacer un perfil de metilación también, pero debemos de excluir primero los otros grupos moleculares. El pronóstico depende de ciertas características. Por ejemplo, la amplificación del MIC es de muy mal pronóstico. Generalmente se asocia a los tumores del grupo 3 y generalmente estos pacientes tienen implantes al momento del diagnóstico. Y vale la pena recordar que el hecho de que tenga implantes al momento del diagnóstico ya de por sí es de mal pronóstico. De igual manera, también los del grupo 4 pueden tener mayor tendencia a la presencia de implantes y algunas otras alteraciones moleculares pueden asociarse a, entre comillas, un pronóstico favorable, como ganancias del 7 o pérdida del cromosoma 8, entre otros. Sin embargo, no importa, no hay que olvidar que la resección quirúrgica es muy importante. Resumiendo estos grupos moleculares y ya para entrar a la recta final, vean las presentaciones. A propósito de Sony Hedgehog, noten los dos picos de presentaciones, menores de 5 años y adolescentes y adultos. Noten el grupo 3 y el grupo 4 van de los 3 hasta los 16 años, es el grupo mayoritario, y el grupo WNT es el menos frecuente en general. Aquí está resumido el porcentaje de presentación, WNT menos frecuente, grupo 3 y grupo 4 en conjunto son los más frecuentes. ¿Y cuáles son los genes que debemos de recordar? El WNT tiene mutación del gen CTNNB1, el Sony Hedgehog tiene mutación del gen PATCH1, SMOOTH y gen SUF, U o bien SUFU. Y el grupo 3 y el grupo 4, ¿cuál es su huella molecular? El isocromosoma 17. No olvidemos que estos son los grupos mayoritarios. Y una manera de diferenciar el grupo 3 y el grupo 4 es que generalmente, y sin importar en qué subgrupo molecular se encuentra esta amplificación, es por sí misma de mal pronóstico, pero generalmente el grupo 3 es quien tiene con mayor frecuencia esta amplificación. Y bueno, con esto terminamos este tema de meduloblastoma y quiero aprovechar estos 2 minutos solamente para informarles a los que están detrás de pantalla que en el servicio de patología de aquí de este hospital se va a remodelar. Ya nos enseñaron los planos y al parecer va a quedar muy semejante al laboratorio de patología de la Clínica Mayo. Y bueno, lo que les quiero decir es que nos van a desalojar por lo pronto. Entonces, vamos a tener una fase de adaptación en donde espero que continuemos con las clases a propósito del internet y esas cosas. Permítanme avisarles a través del chat y si todo fluye bien, nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias y que tengan bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta hasta luego.